Hoy vamos a elaborar este hermoso conjunto de body, pantalón con piecito, gorro y manoplas, desde cero, personalizado con la técnica de sublimación. Te mostraré el paso a paso desde el corte de cada pieza hasta la confección, usando una máquina recta y overlock. Para este body utilizaremos un accesorio de la máquina recta llamado holder. Durante el proceso, además te enseñaré tips profesionales para mejores acabados. Y si quieres el patrón listo para imprimir, te lo dejo en el enlace que está en la descripción. Para este proyecto utilizaremos medio metro de microdurazno blanco y medio metro de microdurazno color naranja. Utilizaremos el patrón que previamente diseñé, imprimí y ensamblé. En este diseño aplicaremos la técnica de sublimación, tanto para el body como para el pantalón. Aquí tenemos las imágenes que colocaremos en el pantalón color naranja y la imagen que colocaremos en el body. Vamos a requerir hilos del color de la tela, elástica para el pantalón, tijera, centímetro y lápiz para marcar. Hemos seleccionado para confeccionar la talla recién nacido. Este patrón está realizado en 5 tallas con sus respectivos márgenes de costura. Aquí tenemos los patrones que corresponden al body, al pantalón. En el caso del pantalón tenemos la tabla de tallas. También tenemos los patrones que corresponden a las manoplas y al gorro con sus respectivas orejitas. Para el pantalón utilizaremos un elástico con una medida de 38 centímetros. Separamos las piezas que cortaremos en color naranja y las piezas que cortaremos en blanco. Comenzamos preparando la tela que utilizaremos para el body. Para ello vamos a doblar a la medida que requerimos cortar el posterior del body, siempre midiendo desde el borde hasta el doblez de ambos extremos. Para dejar el nuevo borde que utilizaremos para cortar el delantero, medimos para formar una línea recta. Ahora procedemos a trazar y cortar el posterior del body. Doblamos nuevamente para cortar la pieza delantera. Como vamos a sublimar antes de coser, cortaremos la pieza delantera dejando aproximadamente 2 centímetros por todo el contorno. Dejamos estos centímetros porque el calor de la plancha encoge la tela y cambia el tamaño de la pieza. Procedemos a cortar, no sin antes dejar el nuevo borde para cortar las mangas. Medimos la cantidad de tela requerida para las mangas y procedemos a trazar y cortar. Ahora vamos a cortar las piezas que van en color naranja. Primero cortaremos el vivo que utilizaremos para el borde del body, el cual requerimos de 36 milímetros de alto por un ancho total de la tela. Ahora vamos a cortar las piezas que conforman el pantalón. Tomamos la línea de la dirección de la tela como línea de aplomo y cuadramos ambas piezas para trazar correctamente. Como el pantalón se sublimará, dejaremos en todo el contorno de cada pieza aproximadamente 2 centímetros y procedemos a cortar. Ahora trazaremos y cortaremos el resto de las piezas faltantes que van en color naranja, según la dirección y la especificación de cada patrón. Trazaremos el patrón en el papel a sublimar. Esto permitirá que las piezas se sublimen a la medida requerida.
Una vez que hemos sublimado las piezas, procedemos a cortar según el tamaño de cada patrón. Aquí podemos observar cómo se reduce el tamaño de la pieza una vez que está sublimada. Repetimos el proceso con las piezas que corresponden al pantalón. Hemos culminado el proceso de corte y estamos listos para pasar a la siguiente etapa. Comenzaremos con el body. Para ello cerraremos el costado del body para posteriormente pasar a la máquina recta y colocar el vivo. Antes de cambiar el sistema de la máquina, primero cerraremos las orejitas del gorro. Cosemos por el borde manteniendo la forma de la orejita, a medio centímetro de costura. Antes de voltear, realizamos piquetes en la zona curva y posteriormente volteamos ambas orejitas. Doblamos a la mitad y cosemos hasta 1 centímetro y tomamos como ancho de costura el pie de la máquina. Con esta costura le estamos dando la forma a nuestras orejitas. Ahora procedemos a cambiar el sistema de costura recta y lo reemplazamos por el folder para colocar el vivo. Tomamos la tira por un extremo y doblamos a la mitad. Luego realizamos un corte diagonal. Esto facilitará pasar el vivo por el sistema. Comenzamos colocando el vivo por la parte más larga del body, es decir, por toda la entrepierna, cosiendo y girando para no alterar la forma. Antes de continuar, realizamos un piquete en el posterior donde se colocará la etiqueta. Continuamos colocando el vivo en la pieza posterior y luego avanzaremos a la pieza delantera.
Ahora colocaremos el vivo en ambas mangas. Estamos listos para regresar a la máquina overlock para continuar con la confección del conjunto. Primero cerramos ambas mangas. Ahora cosemos el otro costado del body. Unimos los hombros haciendo coincidir los piquetes. Dejamos arriba la parte posterior. Ahora fijamos ambas piezas. Repetimos el proceso en el otro extremo. Colocamos las mangas haciendo coincidir las costuras internas. Hemos culminado con el body. Continuamos con el resto de las piezas, comenzando con las manoplas. Cerramos a una velocidad adecuada para mantener la forma y luego colocamos los puños de ambas manoplas. Ahora vamos a coser el gorro. Colocamos primero las orejitas en ambos extremos, tomando como referencia la separación de 2 dedos desde la pinza. Procedemos a fijar con alfileres para que no se muevan ninguna de las 2 orejitas. Verificamos que estén a la misma distancia y procedemos a coser a una velocidad adecuada para mantener la forma del gorro. Cosemos la pinza haciendo coincidir las costuras internas. Ahora colocamos el puño, siempre recordando que estiramos es el puño y no la base del gorro. Volteamos y verificamos que el gorro esté bien cosido. En el tutorial del enterizo doy algunas recomendaciones para que las costuras internas queden perfectas. Ahora vamos a coser el pantalón, comenzando con el posterior. Lo primero que vamos a hacer es unir la base del piecito a cada posterior. Unimos ambos posteriores por el tiro y colocamos la etiqueta. Ahora vamos a unir las lunitas a las piezas delanteras.
Unimos ambos delanteros por el tiro. Para cerrar los costados del pantalón, lo primero que vamos a hacer es unir la entrepierna y fijar con alfileres. También fijamos con alfileres ambos piecitos. Comenzamos a coser por el costado. Vamos avanzando y al llegar a la zona de los piecitos, giramos con suavidad para mantener la zona curva. Seguimos cosiendo hasta llegar a la entrepierna y repetimos el mismo proceso en el otro piecito. Hemos cerrado completamente nuestro monito. Vamos a colocar la elástica del pantalón. Lo primero que vamos a hacer es cerrarla. Posteriormente vamos a marcar la elástica en 4 puntos. Cada una de estas marcas debe de coincidir con cada una de las costuras de nuestro contorno del mono. Comenzamos a colocar la elástica por la unión del posterior. En la medida que vamos avanzando, debemos hacer coincidir cada costura con cada marca de la elástica. Una vez que hemos finalizado este proceso, solo queda pisar la liga, bien sea con una máquina recta o con una máquina collaretera. Y así queda nuestro conjunto de body, pantalón completito, gorro y manoplas. Si quieres el patrón listo para imprimir y en varias tallas, lo encuentras en el enlace que está en la descripción. Suscríbete para más tutoriales de confección de ropa para bebé cada semana.